Vamos a seguir en esa actitud de adoración. Yo te invito a que sigas adorándolo con tus propias palabras. Hemos cantado, hemos expresado lo que hay en nuestro corazón. Le hemos expresado que deseamos que Él sea el que gobierne nuestra vida, que ese es nuestro deseo. Es menguar para que crezca Él. Así es que te invito a que le rindas tu ser y que prepares tu corazón para la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es la única verdad. Padre, en esta hora vamos a compartir tu palabra y tu palabra es verdad. Te pido en el nombre de Jesús me des la gracia para compartirla con toda claridad, que me des dirección de tu Santo Espíritu y a cada uno de nosotros conciencia plena de la responsabilidad que tenemos al conocer la verdad de tu Evangelio, de tu palabra de Jesucristo, de su obra en la cruz. Gracias te damos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares. Buen día a todos, a los que están allá afuera. Ya les pusimos una tele para que se sientan integrados a la reunión. Bien, vamos a iniciar una nueva serie. No va a ser tan larga esta serie como la de Cristiano de Verdad. Esa nos fuimos muchas semanas, más de un año, pero creo que el momento que está viviendo la humanidad, que está viviendo la iglesia en estos últimos tiempos, pues nos debe llevar más que nunca a hablar de este tema que vamos a tener a partir de hoy. La serie la vamos a titular Defensores de la verdad. Defensores de la verdad, porque eso somos la iglesia. Los cristianos somos y debemos ser defensores de la verdad. Fíjense, uno pensaría que Dios ¿acaso no puede defender la verdad, su palabra? ¿Acaso Jesucristo no puede defender la verdad, su palabra? Por supuesto que sí puede, pero nos dio ese privilegio, nos dio esa responsabilidad. Tú y yo, cada cristiano somos defensores de la verdad. Así lo dice la Biblia en un versículo que conocemos allá en 1 Timoteo 3:15. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, amén. Porque habemos personas que hemos nacido de nuevo, que somos templo del Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya vieron lo que somos? Columna y baluarte de la verdad, dice la palabra de Dios. Déjenme, se los leo en la versión Dios habla hoy. Escuchen cómo dice la versión Dios habla hoy. Para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y escuchen, la cual sostiene y defiende la verdad. La iglesia cristiana, dice aquí, sostiene y defiende la verdad. Ese privilegio y esa responsabilidad te ha dado Dios a ti.
a mí, a cada cristiano en todo el mundo, de sostener y defender la verdad. Por eso esa serie se va a llamar Defensores de la Verdad, y que cada uno analicemos a la luz de las Escrituras si realmente lo estamos haciendo, si realmente somos defensores de la verdad. Porque una realidad que se está viviendo en este tiempo, que gran parte de la iglesia cristiana, que gran parte de los que se dicen cristianos, no están defendiendo ni sosteniendo la verdad. Gran parte de la llamada iglesia cristiana de este siglo XXI no está cumpliendo su responsabilidad de ser defensores de la verdad. Es más, lo veremos a lo largo de esta serie, gran parte de la iglesia cristiana no solo no defiende la verdad, sino que ataca la verdad, está contra la verdad, predica contra la verdad, enseña contra la verdad, vive en contra de la verdad, gran parte de la iglesia cristiana. Cuando dice claramente nuestro texto, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Somos los guardadores, los defensores, los que debemos sostener la verdad. Esa tarea nos dio Jesucristo. ¿Cuál verdad? Pues la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de todas y cada una de las enseñanzas, principios y mandatos que tiene la Biblia. De eso somos defensores, de eso debemos de ser columna y baluarte. La palabra verdad que se utiliza aquí en el griego aletheia o aletheia significa veraz totalmente. Todo lo que dice la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, todo absolutamente es verdadero, es veraz totalmente, es fiel, es la única y absoluta verdad. Términos que en el mundo que vivimos, la gente se le paran los pelos de punta cuando oye que la Biblia es la única verdad. Y entonces te empiezan a decir, no, pero hay otras verdades, hay otras enseñanzas. Hace un día me dijo una persona, ¿no conoces el Popol no sé qué y el libro del no sé cuál? Le digo, no, es que la Biblia es la verdad, la única y absoluta verdad, y eso es lo que tenemos que defender. La Biblia es la única verdad. Debemos, dice la palabra de Dios, sostenerla, defenderla. La Biblia, la verdad de la palabra de Dios, es la única verdad por la que vale la pena morir incluso. La Biblia es la única que nos dice quién es el verdadero Dios. La Biblia es el único que nos puede decir el origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el destino de la humanidad, quién es Dios, cómo obra Dios, Jesucristo, su obra en la cruz. Es la Biblia el único libro que tiene la verdad. La Biblia nos presenta la muestra de amor más grande cuando dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una verdad absoluta. Solo el que en él cree no se perderá. Hablando de la verdad, esta es la verdad. El que en él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y obviamente Juan 14:6, Jesucristo es el camino, ¿verdad? ¿Ya vieron ahí? No dice un camino, porque la gente dice, bueno, tú tienes tu camino, tú tienes tu verdad, porque dice Él es el camino, la verdad y la vida, cada quien su verdad, respetemos nuestra verdad. No, la Biblia sí es absoluta.
En este sentido sí es intolerante, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Esa es la verdad, es la única verdad, insisto, la única verdad por la que vale la pena morir si fuera necesario, como morían los primeros cristianos, como morían y siguen muriendo cientos y cientos de miles de cristianos en todo el mundo por defender y vivir la verdad. Porque el cristiano debe saber lo que Cristo dijo en Mateo 10:39, cuando dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Meditemos cada uno en lo personal, mis hermanos allá afuera también. ¿Estaremos dispuestos a morir por la verdad? ¿Estás dispuesto? Medítalo, no lo contestemos aquí. ¿Estaremos dispuestos a morir por defender la palabra de Dios? La Biblia, por cierto, me pasan mi Biblia que está ahí en mi portafolio. Me siento raro sin mi Biblia aquí, aunque tengo aquí los versículos, pero siempre me gusta tener mi Biblia aquí. Entonces regresemos a 1 Timoteo 3:15. Gracias, Aarón. 1 Timoteo 3:15. ¿Qué significa ser columna y baluarte de la verdad? Porque nos debe quedar en claro en esta introducción, porque solamente va a ser una introducción esta mañana a este tema, defensores de la verdad. Ya abarcaremos, yo creo que sí nos llevamos unas 8, 10, 12 enseñanzas. ¿Qué significa ser columna y baluarte de la verdad? La palabra columna, estulos del griego, da la idea de aquellos grandes templos como los que había en aquellos tiempos, los templos de Diana, de los Efesios y todas esas obras, por lo menos arquitectónicamente impresionantes, que eran sostenidos por columnas. Esa es la palabra estulos. Aquí las columnas están en el muro, ahí hay una columna, ahí hay otra columna, de este lado seguramente hay columnas, pero están tapadas por el aplanado, pero da la idea que la iglesia sostenemos la verdad, así como una columna sostiene el techo. Tu vida, mi vida, predicar la palabra, defender la palabra es sostener la verdad. Dios nos dio esa tarea en la que no estamos solos, tampoco creamos que somos indispensables. Dios nos dio ese privilegio de sostener la verdad. Y también dice que somos baluarte, ahí mismo en 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte, y la palabra griega hedraioma significa un fundamento que no se mueve. Pero esa palabra significaba o se usaba también en aquel tiempo como para referirse a una persona que era defensor de algo o de alguien. Entonces, cuando dice 1 Timoteo 3:15 que somos columna y baluarte de la verdad, es muy interesante la buena traducción de la versión Dios habla hoy, que dice así: la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Yo quiero que entendamos, que entiendas tú, mi hermano, ustedes que me escuchan por internet, ustedes que están aquí en este auditorio, ustedes que están allá en la parte de afuera, que meditemos en esta responsabilidad. ¡Qué privilegio! Dios hubiera dicho, yo soy suficiente para defender la verdad. Él es Dios. Pero Él nos dejó esta tarea: ser columna y baluarte de la verdad, sostener y defender la verdad. A la iglesia se le dio esa tarea. A nadie más. La iglesia somos los depositarios de la única verdad, de la verdad de la Biblia, de la verdad de Jesucristo, de la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Somos nosotros los guardadores, depositarios y defensores. No sé si sepan, pero en Roma hay museos donde guardan los manuscritos originales. Pero a eso no se refiere guardar aquí. Defender es vivirla, es predicarla, es defenderla aún con nuestra propia vida. Decíamos el martes que
Pedro se refería a la Biblia, segunda de Pedro 1:19, como la palabra profética más segura. Y así dice Pedro, tenemos, mis hermanos, qué privilegio tenemos. Tenemos la palabra profética más segura. Aquí la tenemos, la podemos leer, meditar. Ya sabemos nuestro destino eterno. Mis hermanos, cuando alguien tiene la palabra profética más segura, sabe de dónde viene, de dónde va, mis hermanos, no deberíamos temer a la muerte. Si yo sé que me muero y eso es ganancia, gloria a Dios. Sé que el momento es triste, el proceso de la muerte es doloroso para el que se queda, con la tristeza, con la pérdida, pero si el que murió fue una persona que había nacido de nuevo, esa persona va a la eternidad con Cristo. Entonces tenemos la palabra profética más segura a la que tenemos que estar atentos, ¿verdad? Nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué somos tú y yo? Columna y baluarte de la verdad, primera de Timoteo 3:15. Eso somos. Esa responsabilidad te dio Dios a ti. Hay gente que dice, y yo no sé cuál será mi ministerio. De entrada eres un defensor de la verdad. Tienes que vivir, predicar y defender la verdad. Defenderla en medio de un mundo que vamos a ver en esta serie, no hoy, pero en esta serie vamos a ver que el mundo está enfilándose a un ataque cada vez más organizado mundialmente, sistemáticamente, contra la verdad de la palabra de Dios, contra los principios y verdades que emanan de la palabra de Dios, pero cada vez desde una organización más contundente y firme. Yo les decía, desde los gobiernos, desde organizaciones mundiales, civiles, que se están organizando para atacar de manera más dura y firme la verdad de la palabra de Dios. Hay lugares donde ya está prohibido siquiera mencionar la Biblia. Ya hablaremos de eso. Pero a nosotros nos toca defender la verdad. Claro, nos enseñaba el hermano Jesús García hace 8 días, primera de Pedro 3:15. ¿Cómo debe ser esa defensa? Nos moqueteamos con cada uno que ataque la palabra. A ver, pues ponte conmigo, la Biblia es la verdad. A ver, pues, ¿de a cómo? ¿O cómo debemos hacerlo? Con mansedumbre y reverencia, pero con claridad y firmeza. Lo vamos a estudiar, pero somos defensores de la verdad. Ahora la pregunta es esta, y vamos a avanzar en esto en la siguiente serie. Pero ¿cómo voy a defender algo que no conozco? ¿Cómo voy a defender algo si no la escudriño? Si no la leo. Si alguien, como dice ahí, me demanda razón de la esperanza que tengo. A ver, ¿y tú por qué crees en esto? No, pues es que eso dice el pastor. No, que tú escudriñes. No, mira, la Biblia dice. Y mira, la Biblia dice, y te voy a citar, yo no creo en la Biblia. Bueno, pero la Biblia dice, y tú estás citando la palabra de Dios, que es poderosa. Pero tenemos que estar preparados, dice ahí, preparados. O sea, ¿cómo vamos a defenderla si no la conocemos? Ahora, gran parte de la culpa, hemos visto y hemos dado cuenta que predicadores, pastores que Dios llamó para alimentar con la palabra, para hacer crecer y madurar con la enseñanza de la palabra a la iglesia, gran parte de los predicadores se la pasan predicando filosofías humanas, pensamientos humanos, psicología, un versículo y de ahí para allá puras aventuras del pastor. Algunas bien entretenidas, se los tienen risa y risa. Pero cuando viene alguien y dice, ¿y tú por qué eres cristiano? Solo se acuerdan de los chistes del pastor que les contó el domingo, porque eso les enseñan. Y luego hay gente en las iglesias que se vuelven columna y baluarte, defensores pues de predicadores
Defienden más al predicador, al cantante, y no te metas con Luna, no te metas con Diamond, no, Dios me decía, no te metas con ese. Y defienden más a un predicador que a la propia palabra de Dios. Hay iglesias que defienden más su denominación. No, es que mi denominación, yo orgullosamente soy de tal denominación, y mis abuelos eran de esa denominación, y mis tatarabuelos eran de esa denominación. Es más, mi tatarabuelo fundó la denominación ahí junto con Pedro. Y defienden más esas cosas secundarias que la propia palabra de Dios. Entonces, hemos dado cuenta y tenemos que estar muy atentos, mis hermanos. Cuando hoy con la tecnología tenemos acceso al YouTube, y hay unos youtubers predicadores famosones que muchas veces ya ni la Biblia abren, puros rollos, le cambian, le quitan, le agregan, dicen la Biblia dice y la Biblia no dice. Ponte a ver un día uno de esos y vas a ver que muchas veces citan cosas que la Biblia no dice y se las van a ver con Dios. Porque dice Apocalipsis 22, que conocemos muy bien, del 18 al 19, yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Pero dice ahí mismo el 19, si alguno quitare. Olímpicamente hay pastores que no tocan un tema porque no quieren ofender a la gente, no quieren que sus oidores se vayan a molestar, y le quitan. Si no literalmente, simplemente al no predicarlo, yo de esto no predico. Como ese predicador que les decía, ¿no? Que decía, yo del infierno no predico porque ofende a la gente. Si alguno quitare de las palabras de del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no van a quedar impunes. Pero nosotros, 1 Timoteo 3:15, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos defensores de la verdad, debemos cuidar más aún los pastores. Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 4:16, quiero que vean lo que le decía. Cuídate. ¿De quién? De ti mismo y de la doctrina. A ver, si no pasamos meditando en la palabra, estudiando la palabra, cuidado, ese pastor es su peor enemigo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, y esa es la responsabilidad que tenemos. Gran privilegio, sí, pero grandísima responsabilidad, mis hermanos. Pero fíjense, les voy a hablar de esto que es importante para lo que vamos a ver en el transcurso de las siguientes semanas. Hay un grave problema que, por supuesto, lo acabo de mencionar hace un rato, viene un ataque cada vez más incisivo contra la verdad del evangelio, contra la iglesia, contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero el problema más grave es que el ataque está viniendo desde adentro también. El ataque viene de personas, predicadores que se dicen cristianos, que no solo no están defendiendo la verdad, están atacando la verdad de la palabra de Dios desde adentro. Cuando Pablo se despide de los líderes de la iglesia, de los pastores de la iglesia en Mileto, una despedida muy emotiva, había estado 3 años compartiendo, departiendo, llorando, y se tiene que ir porque él era un apóstol evangelista hacia los gentiles. Y cuando se despide les dice en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida, escuchen lo que dice, entrarán en medio de vosotros. ¿Dónde están estos lobos rapaces? En medio de vosotros, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Está sucediendo esto hoy en día? En medio de nosotros. Sí, el ataque hacia afuera, pero eso lo tenemos identificado. Hay que orar, hay que defender. Desarrollaremos esto en este tema. Pero, mis hermanos,
Déjenme explicarles cómo se le ha dado en llamar técnicamente al movimiento cristiano que está degradando, deformando, modificando, tergiversando la verdad para adaptarse al mundo. El nombre es técnico, pero se los voy a explicar con ejemplos muy sencillos, porque el ataque frontal contra la verdad del evangelio está viniendo de dentro de la propia iglesia cristiana. Hace algunos años en Estados Unidos, ahí comenzó como que Estados Unidos es fuente de cosas buenas y de cosas malas. Estados Unidos mandó misioneros a todo el mundo como ningún otro país. A China, a Medio Oriente, a México, y además misioneros con capacidad económica soportadas por la iglesia para ayudar a la iglesia en Latinoamérica, por ejemplo. Pero también en Estados Unidos comenzó hace unas 4 o 5 décadas más fuertemente y ha ido creciendo y se ha ido diversificando a toda Latinoamérica y a todo el mundo, un movimiento que hoy se le conoce como la iglesia emergente. ¿Alguien ha oído ese término? La iglesia emergente o progresista. Es una manera para identificarlos. Yo sé que puede haber cosas que digan, a ver cómo está esto. Yo quiero identificarlo para que tengamos presente de dónde viene el ataque. La iglesia emergente, en términos sencillos, es la iglesia cristiana que se ha desviado de los principios y verdades del evangelio para adaptarse al mundo, para no tener conflicto con el mundo. Es la definición más sencilla. Es parte de la iglesia cristiana que se desvió de la verdad y para no tener conflicto con el mundo, no ser burlados por el mundo, no ser perseguidos por el mundo, para adaptarse al mundo, han decidido rebajar, modificar, nulificar varias verdades del evangelio para convivir con el mundo. Ellos dicen que para alcanzar al mundo, y se han hecho amigos del mundo, cuando la palabra de Dios dice en Lucas 21:17 que seríamos aborrecidos de todos. Pero este tipo de movimiento cristiano, y no es que una iglesia diga, ay, pertenecemos a la iglesia emergente, no, simplemente con sus hechos, sus actos, sus enseñanzas, damos cuenta que son de ese movimiento que se ha adaptado al mundo para agradar al mundo, supuestamente para ganar al mundo, pero lo hacen para no ser rechazados, para evitar conflictos, para que el mundo no los aborrezca, cuando Cristo dice ahí en Lucas 21:17 que seríamos aborrecidos de todos. Entonces, ¿qué hace esta iglesia o este tipo de corrientes cristianas? Adaptarse al mundo. Y ellos tienen un razonamiento. Todo en este mundo tiene que renovarse o morir. ¿Han oído ese pensamiento? Renovarse o morir. La iglesia tiene que modernizarse. Y ellos hablan no de que tengas la tecnología de hoy. Está bien que hoy estamos transmitiendo por internet, nos están viendo en internet, en sus casas. No, ellos hablan del sistema de enseñanza, de pensamiento, las verdades de la Biblia. Dicen que necesitan, me voy a oír un poco fifí, pero dice que la iglesia necesita un upgrade. Miren acá, ya estos son fifís. O sea, dicen que la iglesia necesita una actualización. Carlos Lucero sabe de esto. Las laptops, los softwares de las computadoras sí necesitan actualizarse. Si no, se quedan ¿qué? Obsoletos. Tú tráete un teléfono de hace 5 años. Y ya sea lenta, y a lo mejor me fui muy lejos, ¿no? Hay teléfonos que los hacen y al año, ay, ya no funciona. ¿Qué necesitas? ¿Un qué? Aquí voy a traer upgrade. Necesita una actualización, y efectivamente hay que actualizarse. Los negocios ahorita en la pandemia tuvieron que actualizarse. Oye, ¿cómo vendo si nos cerraron la cortina? Y se actualizaron, vendieron por internet y por Facebook, y yo conozco gente que sacó adelante su negocio porque se actualizaron.
Llegabas a los restaurantes y sacabas el celular para ver el menú, todavía, ¿no? El QR, antes de esto conocían el QR code, ¿o cómo se dice? Aquí mis traductores. Pero a ver, yo pregunto, ¿la iglesia cristiana necesitará actualizarse? ¿Se necesitará la iglesia 2.1.3? Y el año siguiente, no, pues ya la 2.1.4. La iglesia, mis hermanos, no necesita actualizarse. Tal como está la verdad de la Biblia, sigue vigente, es poderosa, debe oírse, debe obedecerse, debe predicarse, debe defenderse. No cambia ni cambiará y no se queda obsoleta porque es viva y eficaz. No necesita upgrade, no necesita actualizarse. Dice Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Miren, este versículo da la idea de unos viajeros y de repente tienen que pararse y decir, a ver, ¿por dónde nos vamos? Y el mejor camino, dice aquí, son los caminos antiguos, las sendas antiguas. Una referencia clara que el mejor camino es la palabra de Dios. Muchos dicen, no, pero yo conozco un mejor camino. Un día un predicador cantante que todos ustedes conocen y alguna vez tuvieron sus discos en casa, bueno, discos, hoy ya no hay discos, estaba en un evento en Argentina, en un evento ecuménico, donde había entre otros católicos, cristianos, y él dijo, quiero investigar este nuevo camino. No necesitamos un nuevo camino, hay que preguntar por las sendas antiguas. Es una clara referencia a la palabra de Dios que no cambia, que es inamovible, no cambia. Los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces, el camino, las sendas antiguas es la Biblia, las verdades del evangelio, la palabra de Dios. El asunto es que muchos van a ser como dice aquí, mas dijeron, no andaremos. Mucha gente dice, no, es que eso es la Biblia ya. Estamos en el siglo XXI, mi hermano. La mujer que se sujete al marido, no, hermano, eso allá era para los abuelitos. Hoy eso ya no aplica. El varón es cabeza del hogar, dice la Biblia. No, hermano. ¿Qué no ve usted? El feminismo, ya evolucionamos. Y así muchas verdades y principios que gente dentro de la iglesia, déjate del mundo, creen que necesitan actualización. Matrimonio entre hombres y mujeres, hermano, estamos en el siglo XXI. Hoy hay iglesias que ya hicieron un upgrade. Ya no solo casan hombres con mujeres, sino hombres con hombres, porque dicen que la iglesia necesita adaptarse al nuevo tiempo. Cuando dice Romanos 12:2, que conocemos muy bien, dice, no se conformen a este siglo. Esta expresión conformarse, la hemos explicado, significa amoldarse. Esta expresión da la idea de un líquido que donde lo pongas, toma la forma de donde lo pones. Lo pones en un recipiente redondo y el líquido toma la forma del recipiente, se amolda. Por eso cuando hacen las gelatinas dicen, la ponen en el molde. ¿Y qué hace la gelatina cuando es líquida? Se amolda. Bueno, aquí dice que no nos amoldemos a este siglo, a este mundo. No vivas como la gente de este mundo, no nos amoldemos. Al contrario, hay que renovar, dice aquí, nuestro entendimiento y la palabra de Dios, las sendas antiguas, este libro antiguo, poderoso, vigente, vivo y eficaz,
va a transformar tu entendimiento y te vas a dar cuenta que es lo más actual y vigente que pueda haber en todo el mundo. Amén. Entonces, esta corriente del cristianismo, que ya no es cristianismo genuino, la iglesia emergente está enseñando de que debemos adaptarnos a los nuevos tiempos, adaptarnos en las enseñanzas, adaptarnos en ciertos principios y verdades que dicen ya no deberían estar vigentes. Insisto, si nos adaptamos en tecnología, hoy los hermanos de acá afuera nos regalaron una televisión, un querido amigo, y ya nos están viendo allá afuera porque esto no era posible hace 50 años. Si esta pandemia nos hubiera agarrado hace 50 años, no había de que por Facebook nos vemos en vivo, ¿no? En fin, no nos conformemos, no hagamos lo que hace el mundo. Porque el mundo, por ejemplo, hace muchísimos años, la profesión de doctor era exclusiva de los varones. Y bueno, evolucionó esto y hoy hay doctores y hay ¿qué? Doctoras. Hace muchos años solamente había soldados varones. Hoy hay soldados, y no sé si se dice soldadas o soldados mujeres. Entonces dicen, bueno, si hay ingenieros e ingenieras, pues ¿por qué no pastor y pastora? Porque así se van adaptando, no, pues pastor y pastora. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice, y lo hemos estudiado, que hay pastores varones. Dios les dio a los hombres el liderazgo pastoral porque así quiso. Y Dios es un Dios que su palabra no cambia. Dice Malaquías 3:6, la primera parte dice, porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. No cambia Dios, no cambia su palabra, no cambia su verdad, no cambia. No va a cambiar, no hay que adaptarla al nuevo siglo. Y así cada verdad y cada principio de la palabra de Dios, como es la palabra de Dios, y Dios no cambia, su palabra ¿qué? No cambia. Hermano, pero yo creo que sí, miren, yo veo iglesias que ya, pues miren, están aceptando pastores homosexuales. Ay, hermano, está sucediendo ahí. Las denominaciones más antiguas, por ejemplo los bautistas, están teniendo sus concilios, digamos sus reuniones anuales que tienen para debatir si deben o no aceptar pastores homosexuales, pastoras lesbianas, y saben que año con año más y más denominaciones se agregan a la aberración de aceptar pastores homosexuales. Se ponen en una reunión y después de mucha discusión, ¿qué creen que hacen? ¿Consultan la Biblia? No. A votación, a mano alzada, no sé a quién se parecen, pero a ver, y hacen la votación entre todos los delegados de la denominación y llegan a una determinación, y de repente oí que las iglesias bautistas del sur ya aceptaron estas aberraciones. Pero la Biblia dice, yo, Jehová, no cambio. Pero ¿qué están haciendo los pastores? No, es que la gente no está llegando, hay que actualizarnos, hay que hacer algo para que la gente venga. La gente necesita a Dios. Seamos creativos, y en su creatividad se olvidan de la palabra, que lo más importante es la predicación de la palabra. Miren la imagen que me mandaron hoy justamente. Ven a ese cuate, es un pastor, ese de la cosita roja. Así llegó a su iglesia. Yo andaba pensando, le iba a decir a Arturo, a ver cómo le haré, está muy bajito aquí, que llegara yo acá. Pero todo lo que hacen para tener entretenida a la gente. ¿Se imaginan yo llegando aquí? En tirolesa. Pero ¿qué están haciendo? Están haciendo de iglesias verdaderos circos, show, espectáculo, entretenimiento. ¿Y la palabra? ¿Qué nos dice 1 Corintios 1:21? Fíjense, 1 Corintios 1:21, que a Dios le agradó salvar a los hombres por la locura
de la predicación. No hay otra. No necesito balancearme aquí en un tirolesa y aparecer aquí como cirquero. Con la predicación, que para el mundo es locura. No es que es una locura la predicación en sí misma, sino que para el mundo es una locura. Hay gente que dice, pero solo con la predicación, la palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué eres salvo tú esta mañana? ¿Te alcanzó el cirquero? Dijiste, ay no, como salió volando, le rindo mi vida a Cristo. No. Te alcanzó el mensaje del evangelio, la locura de la predicación. Ese es el método. No ha cambiado. No ha cambiado. Hace muchos años un pastor estaba compartiendo el evangelio en su iglesia y él sintió el llamado de ir a los barrios negros de Nueva York, donde hay las mayores tasas de homicidio, de asesinatos, de bandas. Y el Señor lo llamó a predicar ahí y juntó a su equipo de servidores y les dijo, el Señor me quiere llevar allá. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugieren? Si le llevamos música rock, porque allá, no. Y surgieron tantas ideas, pero él claramente centrado en la palabra, se paraba en un barrio peligroso a predicar el evangelio. Y dice que veía unos cuates como de 2 metros, todos tatuados, doblando las rodillas a los pies de Jesucristo, y su única arma, la predicación del evangelio. No ha cambiado el método, es por la locura de la predicación, no haciendo locuras. Muchos yo creo que entendieron, ese cuate de haber leído, haciendo locuras. No, es por la locura de la predicación. Fíjense, un día Juan, fíjense, desde aquellos tiempos ya había gente que se empezó a desviar. Y un día Juan estaba muy emocionado porque tenía un querido discípulo en Cristo llamado Gallo. Y así se llamaba Gallo. Ya llegaba el Gallo, ¿no? Y ustedes lean el capítulo 3, el capítulo 1, más bien el capítulo único de Tercera de Juan. Pero vean lo que dice Juan en Tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que escuchen, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando supo que Gallo seguía en la verdad, en la palabra, y muchos de sus discípulos, ¿saben que se siente un gozo? Ay, el hermano tal no lo había visto hace 10 años, pero sigue en la palabra. ¿Saben? Ese es el sentir de Dios y ese es el sentir de un pastor. Sí nos da gusto cuando a alguien le va bien económicamente, cuando alguien logró, digamos, una cuestión terrenal, su titulación, pero lo que más gozo nos da, oír que andan en la verdad. Pero de la misma manera, es bien triste cuando oyes, ¿te acuerdas del hermano aquel que venía, ese que se sentaba allá atrás? Ya se fue con los mormones. Y se siente tristeza, de verdad. Nosotros en 20 años hemos visto entrar y salir gente de aquí de la iglesia y no es el hecho nada más que se vayan de la iglesia, eso en sí no sería netamente grave por sí solo. Pero es grave cuando oyes, y ya se apartaron y ya ahora siguen las enseñanzas de fulano y de sutano que sabes que están apartados de la verdad y se siente una tristeza, mis hermanos. En esta pandemia estaba leyendo un artículo de Estados Unidos, que es donde más sacan estadísticas y datos, que en esta pandemia más del 65% de miembros de iglesias, dada la pandemia, se dedicaron a seguir predicadores youtubers cristianos, y cuando la iglesia comenzó a regresar a su lugar físico, gran parte ya no quisieron regresar, muchos se apartaron de la verdad. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos. Y si decides escuchar a alguien porque dice este es bueno en tal tema, tenemos que hacer lo que Hechos 17:11, ¿qué hacían los cristianos de Berea?
escudriñaban las escrituras. Les acababa de predicar Pablo, no fue Luna, ni Diamond, ni ¿cómo se llama el otro? Maldonado, no, era Pablo. Y aunque les predicó Pablo, dice que escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que les decía Pablo era así. Y es lo que tienen que hacer ustedes, a ver, o sea, con su Biblia en mano. A veces ya no tenemos la costumbre de traer la Biblia, pero qué bueno que tenemos las predicaciones grabadas. A ver, voy a revisar otra vez. Y un día yo me puedo equivocar, créanme que si hay un error, lo voy a reconocer, pero ustedes tienen la responsabilidad de ver, a ver, ¿qué dijo el hermano? A ver, voy a volver a leer, voy a escudriñar. ¿Qué sería de Juan? Tercera de Juan 1:4, que ahí tuvo mucho gozo de saber que Gallo y que sus hijos andaban en la verdad. ¿Qué sería de Juan que viviera en este siglo y que prendiera tantito el YouTube, los canales cristianos? Yo creo que se vuelve a morir. Ay, me voy otra vez. No, si en aquel tiempo estaba tremendo, pero hoy en día está tremendo. Pero eso es a grandes rasgos la iglesia emergente, una iglesia que se dice cristiana, pero que ha decidido adaptarse al mundo, los principios y enseñanzas de la Biblia, adaptarlas al mundo. Y lo hace desde la iglesia en general, un grupo de cristianos, un grupo de personas. Hay cristianos que dicen, aunque no dicen soy de la iglesia emergente, pero yo hay ciertas cosas de la Biblia que no sigo. Ahí en mi casa la que manda es mi mujer. Ya decidió, ya han visto verdaderos matriarcados, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces esa es la iglesia progresista. No son, 1 Timoteo 3:15, por supuesto que no son defensores de la verdad, al contrario, la están minando, atacando. Yo les contaba hace tiempo y se los voy a contar cómo reaccioné. Yo estaba recordando, algunos recordarán esto que me pasó y muchos de ustedes no lo saben, pero hace como unos 10, 12 años me encontré en el Facebook, ahora sí que me encontré a un amigo de la juventud, de cuando chavo, ahí en el grupo de jóvenes de la iglesia donde yo iba. Y yo me acuerdo, entregadón el chavo, entregadón estábamos, después ahí nos descarriamos un poco, pero estábamos en la palabra. Entonces me lo encontré después de muchos años en el Facebook y lo típico, hola, ¿cómo estás? ¿Ya te casaste? Y me preguntó, no, pues tú ya te casaste, no, pues yo tengo tantos hijos y tú. Y ya después del saludo, porque era una especie de conversación, y la pregunta básica, ¿sigues en la palabra? Y que me dice, sí, estoy sirviendo en una iglesia. Y yo, gloria a Dios. Y es una iglesia progresista. Y yo, ¿qué es eso? Yo ahí todavía no sabía, ¿no? Dije, a ver, se me oyó raro. ¿Qué es eso? No, dice, esta iglesia, dice, en la que voy, fue la primera iglesia en Estados Unidos que hace muchos años aceptó por primera vez miembros negros en la iglesia. Yo dije, gloria a Dios. Una iglesia jamás debe hacer acepción de personas. Y yo estaba emocionado, qué bueno, mi amigo sigue en la palabra. Dice, además fue la primera iglesia que ordenó pastores negros. Yo dije, gloria a Dios. Y fue la primera iglesia en Estados Unidos, Papatoro era la primera, fíjense. Fue la primera iglesia en Estados Unidos que ordenó pastoras. Dije, y bueno, pero bueno, ya todavía seguía yo medio emocionado. Y fue la primera iglesia que ordenó un pastor homosexual. Ya me quedé yo. O sea, yo dije, lo volví a leer. Y fue la primera iglesia que ordenó pastoras lesbianas. Y además estamos, hace 10, 12 años le estoy hablando de esto. Y además por primera vez acabamos de celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo en la iglesia. Somos progresistas. Y el gloria a Dios del principio quedó en, Dios mío, ¿qué pasó? Y obviamente le escribí, le dije, mira, la Biblia dice, por más argumentos bíblicos que le dije, me terminó diciendo mi hermano, somos progres. La iglesia evoluciona, la iglesia necesitaba actualizarse porque estábamos excluyendo. Y, en fin, para no hacerles el cuento largo,
terminé bloqueándolo del Facebook después de algunos días porque me empezó a mandar información de su iglesia y que mira lo que hace, y ya dije, no, qué triste. Bueno, esa es la iglesia emergente, la iglesia que se ha adaptado al mundo para agradar al mundo, supuestamente para alcanzar al mundo. Pero eso, mis hermanos, va en contra de la verdad. No la defienden, la están pisoteando. Están pisoteando con sus enseñanzas, con sus hechos, la verdad, porque tienen la idea como de flexibilizar la Biblia. Y a veces nos pasa como cristianos. Yo me acuerdo un día, conocemos 2 Corintios 6:14 para entender este concepto. ¿Qué dice 2 Corintios 6:14? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y creo que a todos nos queda claro que ahí la palabra unión puede ser una sociedad en un negocio, una amistad íntima, un matrimonio. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión. Entonces un día me llegó un hermano y acabamos de compartir esto y me dice, hermano, no, eso está exagerado. Yo tengo un socio que en mi negocio es incrédulo y nos va re bien, porque creen que el hecho que te vaya bien económicamente ya por eso ya la hiciste, o estás bien con Dios. ¿Cuántos malandros les va re bien económicamente, pero un día van a dar cuentas? No, dice mi socio y yo, es más, él puso la lana, dice. Si yo no estuviera asociado con él, no habría negocio. O sea, creen que su negocio va bien por su sociedad y no por la gloria a Dios. Pero le digo, no, mira, aquí dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y le dije, la verdad no se cuestiona, se obedece y se defiende. Amén. Pero así pasa. Una vez me tocó, hace algunos años, una persona que va en la iglesia me dice, pastor, me quiero casar, pero la persona que conozco, no es cristiana, dice, pastor, pero no hay problema, ¿verdad? No, le digo, mira, 2 Corintios 6:14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero pastor, no sabe, es bien buena onda. Sí es católico, pero mire, es un pan de Dios. Y ya me dijo que va a ir a la iglesia. Ya me dijo que si va, hasta va a ayudar en la iglesia. Lo único que no quiere ser cristiano, dice. Es más, dice, yo oré a Dios y me dio paz de casarme con él. Así es que yo pienso, ¿qué me dice? Yo pienso que no está mal. Y ese es el grave error que cometemos muchas veces. Creer que lo que yo pienso está por encima de lo que Dios dice. ¿Sí o no? ¿Cuántos has oído que dicen, no, pues yo pienso, hermano, que no está mal? No pienses, y no te estoy llamando a que pongas tu mente en blanco y no pienses nada. O sea, me refiero, no pienses jamás que lo que tú piensas va por encima de lo que Dios dice. Cuando dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos, ¿qué dice ahí? No son vuestros pensamientos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, jamás nos guiemos por sentimientos. Es que yo siento que está bien, es que yo pienso, es que yo sentí bien bonito. Chécate si es lo que Dios dice, si es la verdad, verdad que tenemos que defender, verdad que tenemos que obedecer. Pero así empieza el cristianismo o el cristiano a flexibilizar enseñanzas claras de la Biblia. Por ejemplo, dice Efesios 5:3, escuchen esto. Pero fornicación, toda clase de pecado sexual y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice ahí? Efesios 5:3, ni aún, ¿qué? Ni aún, ¿qué? Se nombre. O sea, no hables ni de fornicación, ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Todo lo que es el pecado, dice, ni aún se nombre. Pero hoy en día hay quien prende su serie de televisión y no solo la fornicación se nombra, sino que la ven, están viendo cómo el protagonista engañó a la protagonista con otras 3 y hasta comiendo palomitas y ay, a ver qué pasa, lo va a descubrir y échame otra palomita. O sea, dice la Biblia
que ni aún se nombre el pecado de fornicación, de avaricia, etcétera, etcétera, y tú hasta palomitas comes viendo la fornicación. Es que no sabe, hermano, La Reina del Sur, temporada 9, ¿no? Y ahora sí, la actriz no sabe qué buena actuación. Estás, mi hermano, gozándote con el pecado. Vea cómo dice la versión Dios habla hoy. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo, ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. Esa es la verdad, lo demás es querer flexibilizarla, querer minimizarla, no es defenderla, no es vivirla, no es obedecerla. Fíjense, dice Efesios 5:11, y no participéis, se está hablando del mismo tema, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Pero vean el 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secretos. Aunque tú no lo hagas, ahí hablando, y no sabes, y fulanito y la engañó, y sutanita, y no sabes, y lo dejó y el otro está re feo, y no sé qué, y ahí están hablando de lo que ellos hacen. ¿Por qué te da risa, hija? Entonces, es hasta vergonzoso hablar. Ahora imagínate verlo, comer tus palomitas viendo una serie que el 99% están llenos de eso, ¿sí o no? ¿Cuál es la última que están viendo? ¿Verdad? Eso dejémoslo para la gente sin Dios, mis hermanos. Dice Romanos 1:32, fíjense, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, el pecado, la inmoralidad, etcétera, etcétera, no solo las hacen, escuchen, sino que también se complacen con los que la practican. Esa última frase equivale a que veas una serie con escenas impropias. Ahí estás complaciéndote con los que las hacen. Ay, no, la de Luismi, es que Luismi era de mi época. Y vamos a ver, andaba con la Thalía o no sé con cuál, y luego la dejó, y ese Luismi tiene como 5 mujeres tuvo, o más, ¿no? Dice la palabra de Dios, se complacen con los que la practican. Eso no es 3 de Juan 1:4. Eso no es andar en la verdad. Ahí sí no da gozo cuando oyes, ay, este hermano no crece, no maduro. Y dice 1 Timoteo 3:15, debemos ser columna y baluarte de la verdad, sostener y defender la verdad. ¿Lo estaremos haciendo cuando llevamos vidas así? Pero hay gente que dentro de la iglesia no les gusta que se hable la verdad bíblica como es. Un día una persona me dijo, oiga pastor, quiero pedirle un favor, hace algunos años. ¿Qué pasó? Si quiero que le comparta el evangelio a mi familia. No, le digo, claro, yo sí voy, porque dice, quiero hacer una comida, y mira, yo sí voy, pero ¿por qué no les compartes tú? No, yo no sé, soy nuevo, aquel, no sé qué. Le digo, está bien, no, pues vamos, yo no me niego, sí, voy a organizar una comida, pastor. Y unos días antes me habla, pastor, quiero decirle algo, dice, tengo un tío que es judicial y anda como con 8 mujeres. Entonces va a ir a la comida, no vaya a hablar de esas cosas, pastor, porque es judicial. Y luego me dice, y además va a ir mi tía fulanita, dice. Le dicen la tumba hombres. Dice, entonces no vaya a hablar, si va, no vaya a decir de la fornicación. O sea, le digo, entonces, ¿qué quieres que vaya yo a hacer? Que vaya a contar chistes, mejor les llevo un video del cómico argentino que predica en Estados Unidos. Y con ese hasta tu tío el judicial le va a encantar. Pero se dan cuenta como no les gusta que se predique la verdad. Tienen temor porque la gente se puede ofender. A mí cuando me dijo lo del judicial dije, ay, pero pues si hay que ir con todo y judicial, ¿no? Hoy ya son de la fiscalía, ya no son judiciales.
Pero así como sucede en el ámbito personal, gente que rehúye la verdad, no quiere compartir la verdad, tienes una persona que está en pecado con amor, con firmeza, con mansedumbre, pero le puedes decir, tu pecado te va a condenar. Los fornicarios no van a entrar en el reino de Dios. Si no te arrepientes, te vas a condenar. Y aunque saque la pistola el tío judicial, no importa, tú dile que su pecado lo va a condenar y verás cómo si se arrepiente van a nacer de nuevo. Fíjense, leí una lista, era inmensa, de lo que identifica la iglesia emergente o progresista. Pero de las cosas que me llamaron la atención, en este tipo de iglesias, la experiencia es más importante que la doctrina. Que sientas bonito, que entre la gente, que es más, los pastores hasta practican cómo gritar. ¿Han oído unos pastores que emocionan? Aunque no tiene contenido lo que dicen, y la gente amén, ¿y qué dijo? Pues no sé, pero se oyó re bien. Y gritan y ahí está la gente, porque es más importante para ellos la experiencia que la doctrina. Los números son más importantes que la doctrina o la enseñanza. O sea, ellos lo que les preocupa números, que haya más gente dentro de la iglesia. No importa cómo, si hay que volar como ese pastor, pero que venga gente. La motivación es más importante que la predicación. A la gente, decía un pastor, hay que tenerla bien motivada. Pero lo más importante es la predicación de la palabra de Dios. Predicar sobre experiencias, testimonios, opiniones, chistes, es más ameno y atractivo para la gente. Y por eso los ves. Poca Biblia, muchos chistes, bien entretenidos. Ahí hasta ganas dan de llevar, ahí les quedan ganas de llevar palomitas de veras. Unas ya hasta se reúnen en cines, ya hasta sales allá a la sala y me da unas palomitas, unas bolsotas que venden, porque no, te la pases entretenido mejor que una película. Para ellos, toman más a Dios como un colega, como un cuate, que como el Rey y Señor que es. Yo tenía un amigo hace muchos años, me tocó yo era de muy joven, enseñé a los niños de la escuela dominical de una iglesia. Y hoy este cuate es famosón, famosón en Cuernavaca, y ahora creo que está en Querétaro. Y este cuate un día enseñando esto de que Dios es nuestro cuate, o sea, la Biblia dice que somos amigos de Dios, pero eso no significa ser cuate. Entonces que les dice, miren jóvenes, Dios es su cuate, dice. Yo a veces me enojo con Dios y le digo, Dios, no te pases, Dios, o sea, ¿qué te traes? Dice, así háblale a Dios. Les enseñan a blasfemar. Contrario a lo que dice la Biblia, ven al mundo más como un amigo que como un enemigo. Predican más del cielo, del éxito, de la prosperidad, de la bendición, que de condenación, arrepentimiento, castigo, disciplina. Hay temas que están vedados en la iglesia emergente: el aborto, la homosexualidad. Hay temas que ni se les ocurra tocar, porque se han amoldado al mundo. Así está sucediendo en la iglesia, que debería ser columna y baluarte de la verdad. Están ocultando, engañando, manipulando la verdad. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, 1 Corintios 6:9, por ejemplo, estos versículos ya no son muy recurrentes en esas iglesias. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Saben por qué no lo leen? Porque si lo leen se quedan sin iglesia, porque están llenos de estos. O porque una cosa es que esto éramos algunos, dice el siguiente versículo, no lo tengo ahí, pero dice el versículo 11 que de ahí nos sacó Dios, O sea, no es que éramos unas blancas palomitas que Dios dijo, ay, estos me encantan porque son, no, eso éramos. Pero ellos no predican de esto porque se les vacía la iglesia. Dice Efesios 5:5, una verdad muy clara que ya no es tan predicada: porque sabéis esto, que ningún fornicario,
Muchas veces el primer fornicario es el pastor que anda además de que con su esposa con la del coro. Aquí nada más ando con la del coro, eso ya lo dejamos muy claro, porque es mi esposa, pero el pastor dice que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hablar de esto les suena ofensivo para la gente. Y como a la gente hay que agradarla, hay que tenerla contenta porque es la que les paga, creen ellos que ese es su pago, entonces les dicen cada vez más lo que quieren escuchar. ¿Y saben cuál es una realidad? Que cada vez más iglesias de sana doctrina tienen menos y menos miembros. ¿Sí o no? Hay honrosas excepciones de iglesias cristianas de sana doctrina, pero la gran mayoría cada vez son menos escuchados, menos se congrega la gente en esas iglesias. Y yo reflexionaba porque aquí en México, y ustedes me van a decir si no es así, aquí en México mucha gente cree que las iglesias son como las taquerías. Tú vete a la Avenida del Taco aquí en Nueva Inglaterra y vamos a suponer que no conoces ninguna taquería y en una hay mucha gente y en otra hay poca gente. ¿A cuál entras? Bueno, ahorita por la pandemia a lo mejor no, donde hay mucha gente no, pero ¿a cuál entras? ¿Qué te dicen los mexicanos? Donde veas gente ahí está bien, ahí hay buenos tacos. Y así es uno, ¿no? Pero creen que eso mismo sucede en las iglesias. No, donde veas gente, esa es la buena. Y generalmente, no digo que siempre, pero generalmente es al revés. Donde veas gente, aguas. ¿Por qué se llenan esas iglesias? Porque le dicen a la gente lo que quieren oír. ¿Sí o no? Pero las iglesias no son taquerías. Y muchas veces lo hemos estudiado, Gálatas 4:16, por decir la verdad, ¿te haces de qué? De enemigos, por decir la verdad. Entonces les digo, cada vez veremos que las iglesias de sana doctrina serán más pequeñas, menos seguidores, cada vez menos, pero no se preocupen en este sentido, o sea, no quiere decir que no hagamos nada. En este sentido, es lo que la Biblia profetiza. La Biblia dice en Mateo 7:13, que conocemos muy bien, y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y qué dice ahí? Y muchos son los que entran por ella. O sea, las multitudes, las mayorías, ¿por dónde van? Por el camino espacioso que lleva a la perdición. Y dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Pocos son los que la hallan. Entonces, aquí es el concepto contrario a las taquerías. Donde veas muchos, generalmente es porque van a la perdición. Bajo este concepto, no van a decir, ay, el pastor dijo que si una iglesia tiene muchos ya está mal. No, yo estoy diciendo que generalmente sucede. Y velo. Y en cambio, el camino que lleva a la vida es de pocos. La Biblia, a lo largo de la Biblia se habla del pequeño remanente, el remanente fiel, pocos comparados con los muchos que se pierden. Pero tú y yo, para terminar con esta introducción por hoy, tú y yo, 1 Timoteo 3:15, estamos llamados ¿a qué? A ser columna y baluarte de la verdad, sostener y defender la verdad, amar la verdad, mis hermanos. Amemos la palabra de Dios. Quien ama la palabra de Dios la va a vivir, la va a obedecer, la va a defender. ¿Saben cuál es una característica de los que se pierden? Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Déjenme, se los pongo en la versión Dios habla hoy, que es muy clara. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que se van a la condenación,
escuchen, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir salvación. No quieren. Y es gente, incluso dentro de la propia iglesia, no quieren aceptar la palabra. No aman la palabra, por lo tanto no la defienden. A la primera que se burla, no, yo mejor ni digo. ¿Quién es cristiano aquí? Se queda callado. Un cristiano, si tú estuvieras en una charla donde están agrediendo la verdad del evangelio, donde están agrediendo principios de la palabra, se están burlando de Jesucristo, ¿te quedarías callado? Muchos probablemente sí. Somos defensores de la verdad, porque la verdad, dice Juan 8:32, cuando la conocimos nos hizo ¿qué? Libres del pecado, libres de la condenación. ¿Cómo no vamos a defender la verdad? ¿Cómo no vamos a amar la verdad si nos hizo libres? Por eso somos, 1 Timoteo 3:15, columna y baluarte de la verdad. Insisto, vivimos en un mundo donde de verdad tú dile a una persona, esta es la única verdad, y se te van encima. Porque para ellos todo es relativo, no hay verdades absolutas, estás loco, retrógrada. Por vivir, predicar y defender la verdad vamos a ser cada vez más atacados. Desde lo más sencillo es que se burlen, y yo conozco gente que la han corrido del trabajo por vivir, predicar, caminar en la verdad, pero cada vez será más agresivo. Pero tenemos este privilegio de tener la verdad. Por eso dice, y con esto termino, Proverbios 23:23, escuchen. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Este es un texto que no nos llama a comprar la verdad y a ver, yo voy a pagar al ministerio tal para, no. Comprar la verdad habla de valorar la verdad, que si la tienes no te deshagas de ella. Conoces la verdad, abrázala, ámala, no te deshagas de la verdad. La verdad lo vale todo, pero se nos dio. Tenemos la palabra profética más segura. Si se pudiera comprar la verdad, no alcanzaría el oro del mundo. Pero esta expresión pues habla de lo valioso que es la verdad. Es como el reino de los cielos, dice una pequeña parábola en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Está diciendo que el precio del cielo es económico? No, está hablando de lo valioso que es el reino de los cielos, que si se pudiera comprar, venderíamos todo. Pero ¿saben qué? No se puede comprar porque ya hay alguien que pagó por él, es Jesucristo con su sangre. Pero si pudiéramos comprarlo, deberíamos hacer todo por obtenerlo, pero es un regalo. También dice el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Si el cielo se pudiera obtener por precio, valdría todo el oro del mundo y no alcanzaría. Pero es un regalo. Pero es por eso que dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Si tienes la verdad, cuídala, valórala, obedécela, defiéndela, vívela, practícala y no te deshagas de la verdad. No vale la pena vivir apartado de la verdad. Esto es lo más valioso que tenemos, mis hermanos. Por eso dice 1 Timoteo 3:15, que somos columna y baluarte de la verdad. Y hay lugares donde los cristianos, por defenderla, están muriendo. Quizás nos llegue ese tiempo. ¿Estarías dispuesto a morir por la verdad? Como los cristianos del primer siglo y muchos más, pero sobran anécdotas e historias de familias enteras donde cruelmente agarraban al más pequeño. Imagínate una familia numerosa. Y ahí llegaba el padre de familia cristiano con su esposa y sus hijos que los agarraron por vivir y predicar la verdad. Y entonces le decían al padre de familia, si no niegas a Jesucristo, o sea, si no niegas la verdad,
al primero que matamos es a tu hijo. Pues mátenlo. Familia, vamos a alabar a Dios. Y se ponían a alabar a Dios mientras destazaban al menor de los hijos. Y iban uno por uno, por uno, por uno. Y había escritores que se maravillaban, incluso escritores inconversos, que decían: ¿cómo es posible que mueran? ¿Qué les cuesta negar a Cristo? Pero ellos entendieron que eran columna y baluartes de la verdad. Vamos a dejarle aquí por hoy. Cierra tus ojos y meditemos. Primero, si conoces la verdad, pues la verdad te ha hecho libre y debemos vivir agradecidos porque la verdad nos hizo libres. Amar la verdad por sobre todas las cosas, la verdad que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dan gracias por esa verdad? ¿Cuántos dan gracias por haber conocido el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo? Si ese es tu caso, ahora estás llamado a ser columna y baluarte de la verdad, a defender la verdad. No temas defender la verdad ahí en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que estemos. Sí, con mansedumbre, sí, con reverencia, pero con claridad y firmeza. Hablemos y vivamos los principios y verdades del Evangelio. Sí, debo decir lo que ya sabemos por la Biblia. Cada vez la persecución, la burla, el rechazo, al rato va a haber sanciones desde los gobiernos a quienes vivan y prediquen la verdad, como ya lo hay en muchos países. Pero estemos dispuestos a dar nuestra vida. El que pierda su vida, dijo Jesucristo, por causa de mí la hallará. Ahora quizás esta mañana estás recordando momentos en tu vida cristiana donde te dio temor defender la verdad. Recurramos a la gracia de Jesucristo y pidamos perdón si en momentos de nuestra vida no hemos defendido la verdad. Dile: Padre, perdóname, porque aquella vez con mis familiares me dio pena, Señor. Díselo, Él te conoce y me conoce. Porque ese día en el trabajo mi jefe me dijo y yo me callé, Señor, cuando debí decirle que Cristo es la respuesta. Pidamos perdón para ser perdonados y con la firme deseo de ser defensores de la verdad. No tengamos temor. Estamos en la verdad. Pertenecemos a la verdad. La verdad nos hizo libres. ¿Quieren ponerse de pie? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Qué privilegio conocerla. Qué privilegio haber creído en ella. Qué privilegio predicarla. Y qué privilegio y qué responsabilidad defenderla. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.